Una vez más, estoy aquí para compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Vamos a orar porque hoy el Señor nos permite volver a compartir esta palabra hermosa, maravillosa que Dios ha puesto en mí. Y vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, en esta mañana, Señor, yo me presento delante de ti como instrumento en las manos del Señor Dios Todopoderoso, para que tú pongas palabras en mi boca de acuerdo a cada necesidad de cada persona que va a escuchar, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate, Padre amado. Es tu palabra la que voy a compartir. Eres tú el que pones palabras en mi boca para que llegue a cada necesidad en este momento. Jesucristo, tú eres todo para nosotros. Permita que las personas puedan escuchar la palabra de Dios, que seas tú directamente a través del Espíritu Santo hablando a sus vidas y llenando ese vacío del corazón, Señor Jesús. Oh Dios mío, y alertando, oh Dios, a cada persona a que tenga un encuentro contigo, a que te busque a ti, Señor, que está presto con los brazos abiertos, para que nosotros, oh Dios, volvamos nuestros ojos al autor y consumador de la fe, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual es amplio en perdonarnos y llenar nuestras vidas, Señor, de gozo, de alegría, de paz, que a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las pruebas y de las luchas, no estamos solos. Jesucristo está con nosotros. Gracias, Jesús. En tus manos, oh Dios, me encomiendo, para que seas tú, Señor. Toda la honra y la gloria es tuya, mi amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Cristo. Bendito sea el Señor. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 5. Habla de Naamán, dice de Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudadas de vestidos, y tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, e envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí
y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavase en ellos, ¿no seré también limpio? Y si volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y será limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otro Dios, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues camino como media legua de tierra. Entonces Gisi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Gisi a Naamán. Cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí, vinieron a mi casa en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fueran, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Gisi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces le dijo:
¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos o siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por esta palabra hermosa que nos enseña aquí. Muchas cosas de las cuales hoy vamos a poder comentar. Podemos ver a este hombre Naamán, que era un hombre, dice la palabra, valeroso en extremo. Pero había ahí un pero leproso. El problema grave que existía en aquel entonces era la lepra. La lepra era una enfermedad tan terrible que era una infección fuertísima en la piel que se caía en las extremidades del cuerpo. O sea, era algo terrible en aquel entonces. Como hemos leído y como lo muestra la palabra de Dios, la lepra no tenía cura. Y hoy por hoy podemos comparar la lepra. Ahora no se ve tantísimo como antes, no sé si existirá, pero existe algo peor que la lepra, que es el pecado, que no es tan, o sea, no se ve como se podía ver la lepra, pero carcome hasta los huesos, peor aún que la lepra. Y es ahí la importancia de entender el propósito divino del Padre al enviar a Jesús, porque si la lepra no tenía cura, solo Dios la podía sanar. Hoy el pecado, no hay otra alternativa más que su Hijo Jesucristo, que vino a morir por nosotros, para que hoy nosotros saquemos esa lepra de pecado, de contaminación, de todas las cosas malas que hayamos hecho y nos volvamos al Señor. Dice la palabra de Dios que este hombre, él no sabía que había un profeta en Israel. Y dice la palabra de Dios que esta joven que trabajaba con ellos, que había sido comprada, había sido traída de Israel, ella sí conocía, ella era una esclava, le servía a la señora de Naamán. Ella sabía de Eliseo y entonces le dijo a ella que por qué no le decía a Naamán que fuera a Israel, que en Israel había un hombre, un profeta, un hombre enviado por Dios, que a través de él Dios le podía sanar la lepra, ya que de ninguna otra forma podía curarse. Era un hombre de verdad, muy valeroso, como dice la Biblia, pero con lepra. Una persona enferma, por más que desea hacer muchas cosas, la enfermedad no se lo permite. Una persona que lleva en sí el pecado arruina totalmente su vida. Por eso hago estas dos comparaciones. Y dice que entonces él le habló al rey y el rey lo envió y le da cartas, ¿verdad? Para que le lleve al rey de Israel. Y el rey de Israel se disgusta y dice, bueno, ¿acaso soy yo Dios para poderlo sanar? Pero el rey de Israel no sabía que en Israel había un hombre de Dios que hacía su voluntad, el cual Dios usaba en una manera grande y especial y podía sanar a Naamán. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. O sea, él sabía en quién había confiado,
quién era, o sea, él dependía de Dios. Él sabía que su vida estaba en consagración delante de Dios y que Dios se iba a glorificar a través de él. Y entonces Naamán se dirigió hacia él. Dice que llevaba muchas cosas para darle oro y plata y cosas que él se había listado para en agradecimiento pues darle a este hombre de Dios, a este profeta Eliseo. Y cuando iba de camino, él pensaba, bueno, como yo soy una persona tan importante, vea el orgullo que a veces no nos deja recibir las cosas que Dios nos tiene, porque nosotros tenemos en nuestro corazón orgullo, altivez de espíritu, prepotencia, y estas cosas, hay soberbia en el corazón muchas veces, y estas cosas nos aleja de Dios y no nos deja recibir las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Y entonces dice la palabra que él pensaba, ahora voy a llegar y el siervo de Dios va a salir, va a orar por mí, me va a poner la mano sobre mí. Y bueno, él creyó que lo iba a recibir así como lo que él creía por lo que él era, ¿verdad? Pero que equivocado estaba. Porque si bien es cierto, este hombre de Dios, toda la gloria se la daba a Dios. Él no quería llamar la atención. Él lo que quería era que el Señor se glorificara. Y muchas veces es muy lamentable en este tiempo que hay muchas personas que lo que más desean es llamar la atención. Entonces, toman la gloria de Dios para ellos mismos, cuando sabemos que el que hace la obra es Jesucristo. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada si Dios no lo hace primero en nosotros, para luego nosotros poderlo hacer en los demás. Y bueno, resulta que como este profeta de Dios no lo recibió como él pensaba que lo iba a recibir, entonces se enojó y se devolvió. Dijo, no, él lo que me dijo fue que fuera a este río, cosa que Abana y Farfar, ríos de Damasco, son mejores que el río Jordán, donde lo habían mandado. Pero aquí vamos a ver, hay algo importante, la obediencia trae como consecuencias las bendiciones del Señor, pero si nosotros no obedecemos a Jesucristo, entonces nos perdemos de las bendiciones. Y él prefirió devolverse con lepra en su cuerpo, prefirió devolverse así como estaba antes de obedecer y saber que iba a salir de ahí sano. Qué terrible la arrogancia, qué terrible verdaderamente es cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios. Y entonces los siervos que iban con él le dijeron, pues no le han pedido nada difícil, solamente que vaya y puedas someterse ahí al río y ya con eso 7 veces. Bueno, vemos que el número perfecto es el número 7, el número perfecto de Dios. Y este hombre de Dios le manda que vaya, bueno, aquí dice la Biblia, y se zambulla 7 veces en el río Jordán, conforme a lo que Eliseo le había dicho. Y entonces, tanto ellos le insistieron, que él dijo, bueno, de verdad que no pierdo nada y gano todo, porque gana su salud completa. Y él fue, dice la palabra del Señor, y dice que cuando él se zambulló las 7 veces en el río Jordán, en obediencia a Jesús, en obediencia al Padre que lo había enviado a través de su siervo Eliseo, dice que su piel se volvió, dice, la carne se volvió como la carne de un niño, quedó totalmente limpio de la lepra. ¿Qué agradecimiento podía sentir él al ver la piel limpia? Ya no tenía esa infección. Me imagino los dolores que ese hombre podía haber llevado en su cuerpo. No sabemos, no dice la palabra por cuánto tiempo llevó la lepra. Pero al ver la piel sana, o sea, él no solamente curaba su cuerpo en ese meterse al agua, sino que también renacía de nuevo. Era un hombre nuevo, totalmente
habían dos nacimientos. El nacimiento de él, ¿verdad? El nacimiento físico y ahora el nacimiento espiritual. ¡Qué gloria a Dios! Como ese hombre estaba de agradecido. Entonces dice que no se fue hacia su casa, sino que se devuelve y dice, bueno, voy a ir en agradecimiento a este hombre de Dios y le voy a dar los presentes que le traigo. Y se devuelve, mas este hombre de Dios no hacía nada por dinero, como muchas veces y lamentablemente vemos hoy, que se ha vuelto esto algo terrible, de que voy a orar por usted, pero usted me va a dar cierta cantidad de dinero. Eso no es así. Eso no es así. Nosotros dice que hemos recibido de gracia, entonces damos de gracia. Si por amor y misericordia de Dios, Dios nos tiene a su servicio, es un privilegio enorme poder servir a Jesucristo aquí en la tierra. Él nos tiene con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que le sirvamos, haciéndole bien al prójimo, poder orar por el hermano que tiene un problema para que Dios lo ayude, poder orar por las personas para que vengan a los pies de Cristo, poder hablar del mensaje de salvación. Entonces este hombre de Dios le dijo, no, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada de lo que tú traes. Él no quería nada de lo que él le había dado. Él solo quería que la honra y la gloria fueran para el Señor. Así fue Jesús cuando predicó aquí en la tierra. Nunca vemos en la palabra de Dios que cuando Él hacía esos grandes milagros, resucitó a Lázaro cuando ya tenía 4 días de muerto, Él pidiera dinero. Y nosotros tenemos que vivir el ejemplo de Jesús y hacer las cosas como Jesús. Pero muy lamentable que hay personas que han tomado esta palabra para hacer negocio y pedir dinero. Pero nosotros somos sabios y entendidos y sabemos que por gracia hemos recibido, pues damos de gracia. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Cristo. Y dice la palabra del Señor que Naamán se fue muy contento de haber recibido la sanidad. Y entonces él dijo, no hay Dios como el Dios de Eliseo. Quizá muchas veces había pedido a muchos ídolos, porque aquí dice la palabra del Señor que no hay Dios como el Dios de Eliseo. Entonces podemos ver que pedirle a un ídolo no tiene ningún sentido, porque no le va a escuchar. Los ídolos no ven, los ídolos no pueden hablar, los ídolos no pueden palpar, no pueden caminar. No pueden escucharte. Donde tú lo pones, ahí se queda. Pero Dios, el gran Dios todopoderoso, que hizo los cielos, que hizo la tierra, que le dio límite al mar, que no se saliera de donde Él le puso el límite. Fue el poder maravilloso de Dios que hizo esas cosas. Entonces, ¿por qué pedirle a un ídolo que alguien lo creó? Nosotros tenemos que pedirle a Dios directamente. Voy a llevarlos a una palabra muy hermosa donde habla de los ídolos. El por qué yo les estoy diciendo que los ídolos no tienen poder. La palabra de Dios lo dice. Dios se enoja, es abominación a los ojos de Dios pedirle a una imagen. Porque solamente al Señor tu Dios adorarás, dice la palabra, y a Él solo servirás. Dice, nuestro Dios está en los cielos, dice Salmo 115, para cuando ustedes quieran buscar y leer en la palabra, puedan ver que lo que yo les estoy diciendo es palabra de Dios, palabra viva, palabra que trae vida al corazón y llena hasta lo profundo de nuestros huesos. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata, son oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen nariz, mas no huelen. Manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas.
semejante a ellos son los que lo hacen, cualquiera que confía en ellos. ¿Se dan ustedes cuenta de la importancia de pedirle directamente al Señor Jesús, que fue el que vino a morir en una cruz por usted y por mí? Y así es que no fue un ídolo, porque no tiene vida, no tiene espíritu de vida. Por eso no puede hacer nada. Donde tú lo dejas, ahí se queda. Si algo sucede, se cae, se quiebra, se desbarata y hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque no hay espíritu de vida. Jesucristo sí puede hacer milagros, prodigios en todo el mundo, porque Él es real, Él es todopoderoso y Él lo puede hacer todo. Bendito sea el Señor. Voy a leerles aquí. Dice Mateo 10:8, dice la palabra de Dios. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Ve lo que les estaba diciendo? Lo que hemos recibido, si vamos a orar por un enfermo y el Señor determina sanarlo, porque no es la voluntad simplemente de nosotros, sino la voluntad de Dios. Él es el que hace la obra, y si Dios lo sana, dice que de gracia recibimos, damos de gracia, damos gloria a Dios y oramos por esa persona que está en necesidad. Gloria a Dios por su santa palabra. Voy a leerles algo aquí. Dice, Eliseo y Naamán, sus éxitos militares, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria por sus éxitos militares. Dice, el leproso no era curado por un médico, porque no tenía cura, ¿verdad? Sino limpiado en presencia del sacerdote. La ceremonia para la purificación sobre la base de los sacrificios prescritos, entre ellos la ofrenda por el pecado para hacer expiación por el leproso sanado, señalaba la obra de Cristo. Solamente su obra redentora puede quitar la mancha del pecado. Además, como personas que hemos sido limpiados por su muerte, hemos de caminar en novedad de vida por el poder de su resurrección, la unción del Espíritu Santo. Cuando miramos al leproso Naamán, vemos en realidad la imagen de nosotros mismos. Podemos tener toda clase de talentos, podemos tener éxito, la gente puede apreciarnos, y aún así en la vida todos existe un gran problema: el pecado que nos aparta de Dios. La enfermedad del pecado nos afecta y nos arruina. Nosotros solos no podemos solucionar ese problema mortal que destruye nuestras vidas, pero lo que sí es imposible para los hombres es posible para Dios. Y dice aquí, le voy a hacer 3 preguntitas. Dice así: ¿en cuál de los 5 personajes de la historia reconoces algo de ti mismo? ¿Eres tú quizás una persona orgullosa y mundana como Naamán? Dice, ¿aceptas como causa de tu pecado que eres un enfermo incurable? ¿Te das cuenta de que eres malo y estás perdido e incapaz de salvarte tú mismo? ¿Te das cuenta que todos hemos llegado marcados por el pecado? Que tenemos que venir a los pies de Cristo para ser libres del pecado que nos asedia. Dice, Naamán había llegado a conocer a Dios, al Dios verdadero, al Dios de Israel, el creador del cielo y de la tierra.
reconoció que todos los demás dioses eran ídolos, que no tenían poder alguno para salvar o sanar las personas. Quería mostrar su gratitud a Dios ofreciendo presentes a Eliseo, del cual Eliseo no recibió. Lo hizo con buena intención, pero tuvo que aprender que la gracia de Dios es completamente gratuita. Lo mismo se puede decir de nosotros acerca de este principio. No podemos pagar nada por nuestra salvación. Bendito sea el Señor Jesucristo, que nos ha dado una salvación tan grande. Nos la ha dado para que nosotros hoy podamos ser salvos. Gloria al nombre de Cristo. Y vemos cómo este hombre entró en él, Gizi, el siervo de este hombre de Dios. Entró en él el pecado y se fue a pedir aquellas cosas. Y todavía se atrevió a decir: vive Jehová, que yo iré y le diré. Y ya se formó una mentira, que habían llegado, ¿verdad?, personas, cosa que eso no era cierto, para poder tomar lo que Naamán le había ofrecido a Eliseo, que Eliseo no quiso, pues él las quería para él. Entró la codicia. Por eso hay que pedirle a Dios que nos guarde, porque él era su siervo, sabía los milagros que Dios hacía. Él pudo ver el milagro en Naamán, que Dios es real, pero dejó que entrara la codicia, el deseo de tener aquello que no le pertenecía. Se fue tras Naamán para que Naamán se lo diera. Cosa que Naamán le creyó lo que él había dicho y le dio las cosas que le llevaba a Eliseo. Como Eliseo no las recibió, él dice: pues yo sí, ¿verdad? Cosas que definitivamente no nos deja nada más que pérdida. Vea lo que le dejó a él. Entonces él lo hizo, lo escondió y llegó y se presentó delante de Eliseo como si nada hubiese pasado. Y Eliseo le pregunta: ¿dónde estabas? Y él le dijo: no, tu siervo no ha salido a ningún lado. Y él le dijo: no estaba mi corazón ahí cuando Naamán vino a recibirte. Entonces él, me imagino que se sorprendió porque no le pudo mentir al siervo de Dios, porque Dios le revela en ese momento lo que él había hecho. Entonces él se vuelve y le dice: pues la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu familia, a tu descendencia. O sea, y él salió blanco, totalmente como la nieve, de ahí, de la presencia de Eliseo. Qué terrible es tratar de engañar, qué terrible es tener un corazón codicioso, que anhelemos las cosas de este mundo y no anhelemos las cosas que son celestiales, las cosas que son de Dios en nuestras vidas. Bendito sea el poder divino de Dios. Vamos a leer Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ve que tenemos que nacer de nuevo. Es nuestro segundo nacimiento, un nacimiento cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Bendito sea Dios. Debemos de creer. Dios es un Dios de amor, pero no nos olvidemos que Dios es un Dios de amor, pero es fuego consumidor. El Señor se enoja con los desobedientes y sabemos que hay un castigo que fue preparado no para el ser humano, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Acuérdense cuando el diablo se rebeló allá contra Dios, él fue arrojado a esta tierra y muchos ángeles
quedaron en la atmósfera, en el aire, y otros cayeron a la tierra. Entonces ese lugar de tormento se hizo para ellos en el día del juicio, en el día final, dice la palabra. Pero nosotros, las personas que no agradamos a Dios, sabemos que ese es un lugar de tormento para el que no agrada a Dios. Entonces, como ya lo sabemos, entonces el sabio, dice la Biblia, ve el mal y se aparta. Aquí la palabra de Dios nos está hablando para que no vayamos a ese lugar de tormento, para que podamos ser sabios y entendidos y buscar el rostro de Dios, porque ese lugar existe. Y lo que yo en esta mañana le digo, no se dirija hacia ese lugar tan terrible donde vas a querer salir y no vas a poder. Ahora hay vida. Mientras hay vida hay oportunidad. Jesucristo te llama, Jesucristo te espera con los brazos abiertos. Ven a Jesús y apártate de ese lugar terrible que el pecado, como la lepra de Naamán, nos separa de Dios. Vamos a estar leyendo en Romanos 6, 4 y 5. Y dice así la palabra del Señor: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos sepultados juntamente con Él, dice la palabra de Dios. Ya no vivo yo, como decía el apóstol Pablo, sino vive Cristo en mí. Ya no hago lo que yo quiero, sino lo que agrada al Señor, lo que agrada al Padre. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Gloria al Señor, porque tenemos una esperanza viva de que un día Él viene por nosotros y resucitaremos, dice la palabra de Dios. Sea que estemos vivos o sea que ya ya hayamos pasado de esta vida a la vida eterna, el Señor nos levantará. Gloria a Dios, porque nos iremos con Él. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Eso fue lo que le pasó a Naamán después de que él se zambulló en ese río las 7 veces como el siervo de Dios se lo había indicado. Dice que ahora era un hombre nuevo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y dice Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos nosotros la redención, por su sangre, el perdón de pecados. Así es que el pecado yo lo puedo visualizar como la lepra. Debemos de acudir al que puede sanar el alma, al que puede librarnos de ese tormento eterno. Bendito sea el poder de Dios. Y dice Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesucristo vino y nos levantó, aleluya, y nos ha dado vida. Por su gracia, dice la palabra de Dios, somos salvos. Solo por su gracia, solo por su misericordia. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria a Dios por su palabra.
Dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito el nombre de Jesucristo, que tenemos acceso, camino al Padre a través de su Hijo Jesucristo, que vino a morir por nosotros. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, porque ha hecho todo por nosotros, y ahora nosotros en agradecimiento damos todo por Él. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Voy a leerles una última ya para ir terminando. Y dice así la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios, porque él recibió la sanidad del alma y la sanidad física. Y los otros 9 recibieron solo la sanidad física, pero no se acordaron. Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno, y que ese uno seamos nosotros, que nos volvamos a darle la honra y la gloria y la adoración, porque nos ha quitado la lepra de pecado, nos ha limpiado a través de su sangre, porque sanó a 10, y los otros 9, ¿dónde están? Dijo Jesús. Ellos solo se acercaron a Jesús para que lo sanara, pero no porque de verdad amaban a Jesús y querían servirle, querían obedecerle. Mucha gente, es lamentable, se acerca a Dios solo porque lo sane, solo porque le haga milagros, solo porque lo ayude cuando está en dificultad, pero se le olvida que el Señor no lo podemos llamar solamente cuando nosotros necesitamos algo de Él. Es muy injusto, ¿verdad que sí? Tenemos que tenerlo a Él en nuestro corazón, servirle, obedecerle. Al fin y al cabo somos nosotros mismos los que necesitamos de Él, somos nosotros los que necesitamos la salvación. Es nuestra alma la que tenemos que librar de un tormento eterno. Busquemos el rostro de Dios, anhelemos estar con Él, pasar con Él la eternidad. No hay cosa más hermosa que vivir una vida agradable, agradando al Señor en todo momento, sirviéndole al Señor y obedeciendo la voz de su llamado. Gloria a Dios por esta palabra. Bendito sea el nombre de Cristo. Espero y confío en el Señor, que llegue a cada corazón, a cada mente, y que haga de verdad el milagro de salvación en las vidas. Vamos a orar. Si alguno quiere venir a los pies de Cristo, solo repita después de mí las palabras que a continuación voy a decirles, para que ustedes nazcan de nuevo en el nombre de Jesús. Padre, en este momento, Señor, te doy gracias, Dios mío, porque una vez más he sido obediente a tu palabra, Señor. He expuesto esta palabra gloriosa. Permita que llegue a cada corazón, Dios mío, a cada lugar por lejos, Señor, mi Dios. Tú la llevarás, esta palabra que ha salido, Señor, de mi boca. No volverá vacía, sino que hará para lo cual el Señor la ha enviado. Dios, glorifícate, Dios mío, en el nombre de Jesús.
Padre, yo oro por todas estas personas que van a escuchar este video. Ahora mismo glorifícate tú, Dios, en medio de ellos, Señor. Oh, glorifícate, Señor, mi Dios. Ahora, si quieres repetir estas palabras conmigo. Padre, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Yo reconozco, Señor Jesús, que he andado lejos de ti, pero hoy he escuchado esta palabra que me ha acercado a ti. Yo te ruego que perdones la lepra de pecado de mi vida, que tú limpies con tu sangre preciosa mi vida. Hoy quiero renacer de nuevo, quiero una vida nueva con Jesucristo. Dame las fuerzas para continuar. Ayúdame a servirte, a obedecerte y a seguirte. Entra en mi corazón, limpia mi corazón, lávame con la sangre bendita de tu Hijo Jesucristo, y que yo pueda ser un hijo, una hija de Dios, que yo pueda servir al Señor, que yo pueda hacer la voluntad de Dios el tiempo que me quede en esta tierra, sea mucho, sea poco, que podamos servir al Señor. Gracias, Padre, por cada alma que tú salvas, porque dice tu palabra que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Gloria a Dios por esas almas que han escuchado la voz de Dios y se han arrepentido del pecado, del camino que les ha causado dolor, tristeza y sufrimiento. Pero hoy, Señor mi Dios, tienen esa bendición hermosa de andar en los caminos del Señor. Vendrán pruebas, vendrán luchas, pero tú, Señor, les guiará toda verdad a través del Espíritu Santo. Les fortalecerá y les dará pautas a seguir cada momento, cada situación difícil. No están solos, Jesucristo está con cada uno de ellos. Gracias, Padre, por esta bendición tan hermosa que tú nos permites. Es un privilegio. Sea la honra y la gloria para nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Jesús, en tu nombre santo. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y tómense de Jesucristo, que Él está presto para ayudarles.